déjenme dejarles un pensamiento. Yo sé que tengo que dejar un pensamiento bíblico en la mente de ustedes, y quería dejarles el pensamiento de los primeros versos del libro de Josué. Cuando estuve pensando, hermano Leonel me decía, se reúnen en este culto muchos líderes. El libro de Josué, y especialmente el capítulo 1, es como un tratado sobre el manual que el líder tiene que seguir cuando Dios le ha entregado una tarea a hacer. Es muy interesante. Y quiero, entonces, hermano Leonel, no sé, unos 15 minutos más que podríamos tener. 15 más, muy bien, vamos a aprovechar. Si ustedes tienen ahí su Biblia, hermanos, capítulo 1 de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Ese primer verso, hermanos, muy interesante. Si ustedes ven, el término siervo se usa por lo menos en 2 veces, y luego en el versículo 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Para mí es muy interesante la forma como Dios combina el término y el uso, y describe el escritor del libro de Josué las características del liderazgo de las personas que están retratadas aquí. Primero, después de la muerte de Moisés, y dice: siervo de Jehová. Jehová habló a Josué, hijo de Nun, y mire cómo lo describen de nuevo: servidor de Moisés. Moisés era siervo, Josué era siervo. Y déjeme comentar esto, hermano. Voy a hacer más que todo una narrativa comentada de esto. Me impactó mucho, porque a veces uno ha leído mucho esto, pero hay cosas que saltan a la vista cuando el Espíritu Santo quiere ponerle a uno. Nadie puede llegar a ser líder si no está dispuesto a ser siervo. Los mejores líderes son los mejores siervos, y los mejores siervos son los mejores líderes. A Ríos Montt se le adjudica esta frase: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Puede ser que haya sido alguien que lo dijo diferente, pero que yo sepa, él lo usaba. Hermanos, la actitud de servir, fundamental para llegar a ser un líder de éxito. No tengo tiempo, y en otra ocasión podría ser interesante hacer un seminario estudiando el modelo de preparación que Moisés tuvo de Josué. Pero desde el capítulo 17 del libro de Éxodo hasta el último capítulo, el 34 de Deuteronomio, cuando se describe a Josué, se le describe como servidor de Moisés. En otras palabras, era el sirviente de Moisés, pero tuvo el privilegio, en esa actitud de servicio y esa voluntad de servicio, de estar con Moisés en momentos increíblemente especiales. Por ejemplo, ni Aarón ni los ancianos subieron al monte cuando la ley fue dada. Josué estaba ahí. La segunda vez cuando Dios habla a Moisés, Josué está ahí. Josué no se apartaba de Moisés, y se le describe estando en el tabernáculo constantemente. Pero en medio de eso, no es que él fuera un sirviente al que no se le daba ninguna responsabilidad. En el capítulo 17 se le entrega la responsabilidad de guiar al ejército del pueblo de Israel. Y por primera vez en ese capítulo, Dios menciona el nombre de Josué. Interesante, hermano. El modelo de Moisés, dándole la oportunidad a un joven líder, y ahí dice: di a Josué. Es bonito oír en los labios de Dios el nombre de Josué, cuando Dios conoce ya nuestro nombre como su siervo. Y entonces la actitud de Moisés de preparar a Josué como un servidor y de tenerlo como su servidor, lo lleva ahora a ser el líder. Otra cosa importante en esto, hermano: hay que saber esperar el tiempo de Dios. Cuando uno no sabe esperar el tiempo de Dios, uno puede adelantarse al propósito de Dios y hacer cosas fuera de lugar. Jóvenes que me están escuchando, muchos de ustedes yo sé que están empezando a liderazgo. Algunos sueñan tal vez con servir al Señor. Ojalá algunos sueñen con servir al Señor. Y los que sueñan con servir al Señor,
La clave de llegar a ser un líder de éxito es estar dispuesto a servir. Cuando uno tiene la actitud de servicio, cuando uno tiene la actitud de eso, de siervo, Dios se encarga de levantarlo a uno. Dios se encarga de ubicarlo a uno. Y hay que saber esperar en el Señor. Aquí hay una persona que conoce muy bien esto que yo voy a hablar, porque creció juntamente conmigo en el liderazgo dentro de la iglesia. Y yo recuerdo una ocasión cuando mi pastor en Zona 5 me dijo un día: Rudy, yo creo que usted es el que va a quedar al frente de la iglesia pronto. Interesante, ¿verdad? Y yo tuve que sopesar esas palabras porque decía, bueno, ¿será que mi tío me está realmente animando a algo o está probándome? Obviamente me estaba probando, ¿verdad? Porque sí, la situación es así, ¿verdad? Pero el punto es este, hermano. Yo recuerdo que lo que yo le dije a él, le dije: mire, tío, a usted lo queremos mucho y la iglesia lo quiere mucho, y usted no va a salir de ahí. Yo voy a llegar a ser pastor de ahí, si el Señor quiere, cuando Él quiera. Y creo que mi respuesta lo dejó satisfecho, porque después de eso yo empecé a crecer aún más en el liderazgo dentro de la iglesia. Yo agradezco al Señor por mi pastor amado Ricardo Argueta, por todo lo que me enseñó y nos enseñó. Pero ¿qué digo, hermano? Cuando uno sirve, uno no quiere usurpar el lugar del que es el maestro o el que es la persona que está al frente. El problema más grande que encuentro yo, hermano, es que la ética de aquellos que sirven muchas veces se rompe y queremos moverle la silla, queremos hacer cosas que no son correctas. Saber esperar, servir, estar dispuesto a sacar agua, a remangarse, a barrer, a hacer lo que sea con tal de servir al Señor. Puedo quedarme mucho tiempo ahí. Fíjese, el verso 2: mi siervo Moisés ha muerto, por tanto, levántate y pasa el Jordán. El primer mensaje que yo prediqué en este púlpito fue un día domingo 14 de septiembre de 1984, y ese fue mi tema, ese verso: mi siervo Moisés ha muerto. Los hermanos que están aquí se recuerdan. Le dije: hermanos, David Munguía se murió y ahora el pastor se llama Rudy Girón. Fue fuerte, hermanos. Los hermanos se recuerdan, los hermanos todavía, ¿verdad? Yo creo que les dio un shock a los hermanos con eso. Pero el hecho es, uno tiene que saber entender el cairó de Dios y saber ubicarse. Ahora, Josué, deja de ser siervo y vas a pasar a ser un líder que vas a llevar a mi pueblo a este lugar. Pero mire lo que le dice, los versos o los verbos que usa: levántate, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermano, es una bendición, una belleza el escuchar este pasaje. Como Dios le dice: Josué, Moisés murió ya, pero ahora estoy contigo. Así como estuve con él, estaré contigo. Hermano, qué hermoso es contar con la promesa de Dios cuando vamos a servirle al Señor. Qué hermoso es saber que Dios tiene para Josué el mismo trato, la misma disposición, la misma gracia. Ahora, ¿qué haría la diferencia? El versículo 6: esfuérzate y sé valiente. Se repite esa expresión en el primer capítulo del libro de Josué varias veces. Dios lo repite por lo menos 3 veces. Dice el verso 6: esfuérzate, sé valiente. Verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el versículo 9, que ustedes sabemos de memoria: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. 3 veces. Y adelante, si usted lee el texto, el pueblo, los príncipes le dijeron a Josué: Josué, esfuérzate y sé muy valiente.
Queremos ser líderes de éxito. La característica número uno es que hay que fajarse, como diríamos en un buen chapín. Hay que esforzarse. Gente floja, gente que no da una. Hermano, Dios no quiere ese tipo de gente. El tipo de gente que quiere todas las cosas procesadas. El que quiere llegar al teclado, que ya se lo tengan entonado como un profesional, ¿verdad? No, a mí me gusta ver a aquellos que sacan cables, los limpian, conectan, y cuando se termina todo, limpian los cables de nuevo, guardan el teclado y van. Hay gente, hermano, que se la cree y quiere que todos se lo sirvan. Hermano, una de las primeras cosas que el Señor me enseñó a mí a través de una hermana indígena en la Iglesia de Dios de la zona 5 fue que uno tiene que deleitarse en servir. Estábamos en un día de ayuno y oración, yo recuerdo, y llegué yo primero a la iglesia porque era el líder de los jóvenes, y estaba la hermana Aleja, indígena, miembro de nuestra iglesia, una hermana muy sencilla. Y cuando llegué yo, ella estaba barriendo y me dice: hermano Rudy, le digo: hermana Aleja, ¿cómo está? Bien, hermano Rudy, yo estoy muy contenta porque estoy sirviendo a mi Señor. Mire, hermano Rudy, yo no puedo predicar, yo no puedo cantar como ustedes, yo no puedo hacer nada, pero yo puedo barrer la iglesia y me da tanto gozo barrer la iglesia. Eso es una lección que a uno no se le olvida, porque decía yo: ¿cuánto piensa uno que uno es más importante que la hermana Aleja porque estoy predicando, porque estoy haciendo? Hermano, los hermanos atrás, los servidores allá afuera, la gente que limpia, la gente que hace las cosas sencillas, esa gente es valiosa también. Y cuando uno va a llegar a ser un líder como Josué llegaría a ser, uno tiene que aprender a esforzarse, a trabajar en cualquier tarea que a uno le encomienden. El que está dispuesto a hacer cualquier tarea que el Señor le encomiende, el Señor lo bendice. El que es fiel en lo poco, el Señor lo bendice en lo mucho. Esforzarse significa entregar con todo el corazón y con compromiso lo que nosotros hacemos. A mí me impacienta trabajar con gente que hace las cosas sin pasión. Hermano, yo soy apasionado en lo que hago. Cuando Dios me da hacer algo, mire, le meto todo lo que puedo. De mi parte, yo sé que no soy la persona que hace las cosas mejor, pero yo quiero hacer lo mejor para el Señor, con excelencia para Él. Siempre ha sido un incentivo para mí ese pasaje de Pablo, cuando dice: a la verdad, en el estadio todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, no os conforméis a ser segundos o terceros. Corre para ser el primero. Pero eso también tiene que dosificarse, ¿verdad? No obstante, hermano, ser primero en el contexto espiritual no es ser mejor que los demás o ser el que le gana a todos, sino es llegar a las metas que yo en el Señor tengo, alcanzar mis metas en el Señor. Y cuando el texto habla de Josué recibiendo esa exhortación, esfuérzate y sé valiente. Y luego concluyo diciendo esto, hermanos, una cosa importante en el verso 8. Todas las promesas están ahí. El verso 7: cuida de hacer conforme a toda la ley. Verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él o lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, una de las preocupaciones grandes que tenemos cuando vemos el ministerio que se está desarrollando es la falta de compromiso con la palabra de Dios. Para Josué era fundamental, había tenido un entrenamiento de 40 años de primera. Obviamente el hombre era un hombre esforzado, ya para este tiempo tenía 80 años, pero el Señor tiene el cuidado de decirle: sé valiente, esfuérzate, tú vas a repartir, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Pero aquí le dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Y el verso 8: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, aquí está, harás prosperar tu camino
y todo te saldrá bien. Hermanos, yo creo que cuando nosotros en nuestro liderazgo, desde que empezamos, tenemos que ser amantes de la palabra. Tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a realmente tomar en cuenta que si nuestro servicio está en el contexto de la palabra, así que lo que hacemos, lo que pensamos, lo que actuamos está de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros vamos a llegar a ser líderes de éxito. Mi siervo Moisés, mi siervo Josué, que se esfuerza, que es valiente, que está dispuesto a hacerlo con toda pasión, pero que como principal elemento es estar centrado en la palabra y en la voluntad de Dios expresada en su palabra. Yo quiero animarles, hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles y yo estoy gozoso de estar frente a ustedes y gozoso de ver rostros nuevos, de ver jóvenes, de ver personas que seguramente Dios va a levantar de acá. Dentro de 20 años, hermano Leonel, usted tal vez no estará acá, yo tal vez no estaré acá, tal vez algunos de ustedes no estarán acá, pero será lindo ver jóvenes que esta iglesia produzca, que realmente aman al Señor y están dispuestos a servirle a Él. Me alegra ver a Madeline. Me metí ahí en el Facebook, había una grabación y me puse a escucharla y decía: gloria a Dios. Es la nueva generación de jóvenes que están empezando a brillar en el Señor. Hermanos, tenemos que orar al Señor que se levanten jóvenes como Madeline y como otras jóvenes y jóvenes como muchos otros que el Señor ha levantado, que estén dispuestos a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque necesitamos en el siglo XXI los jóvenes que estén dispuestos a decirle: Señor, estamos listos para servir. Pongámonos de pie. Demos gracias a Dios por todo. De nuevo, hermanos, muchas gracias por el apoyo que nos dan, sus oraciones. Y yo les animo, líderes que están acá, a seguir sirviendo con toda pasión. No haga las cosas por hacerlas, hágalas con toda la entrega, con toda la pasión, porque el día que usted llegue al frente y sea el líder de cualquier cosa que el Señor le ponga a hacer, usted va a ser un líder de éxito y va a servir al Señor con todo el corazón. Padre, estamos agradecidos porque tú eres un Dios maravilloso. Señor, cada día cuando pienso en el servicio a ti, mi corazón se hincha de gozo, de alegría, porque me diste el privilegio hace 38 años de dedicarme totalmente a servirte a ti. Y cuántas veces quisiera tener más energía para hacer más aún para la gloria tuya. Pero te agradezco por el privilegio de hacer un poco para ti, Señor. Pido que levantes, Señor, de esta iglesia hombres y mujeres que, siguiendo el ejemplo de personas como el pastor Leonel y otros pastores que esta iglesia ha tenido, hermano Eberto, hermano David, este servidor y otros líderes que tú has tenido al frente de esta iglesia, que puedan estar dispuestos a decirle: Señor, queremos seguir el ejemplo de servir con todo nuestro corazón. Levanta jóvenes, señoritas, que estén dispuestos a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. El siglo XXI es un siglo de oportunidad, Señor, para el mundo iberoamericano. Creo que tú nos has reservado para ser los misioneros que alcancemos a los pueblos no alcanzados en el siglo XXI. Creo que nos has reservado para ser un continente que va a ser materialmente bendecido. Brasil ha empezado a tomar, Señor, un lugar en la economía mundial y quién sabe lo que quieres hacer. Señor, cambia nuestra mentalidad de mediocridad, cambia nuestra mentalidad de no querer alcanzar metas altas y danos, Señor, levanta una juventud que esté dispuesto a hacer las cosas con excelencia, que se esfuerce y con valentía pueda servirte a ti, Señor. Que no sean derrotados por las cosas triviales que el diablo presenta a ellos, sino que con valentía y fuerza puedan levantarse para servirte a ti con todo su corazón. Bendigo a esta iglesia, bendigo a tus siervos y te doy gracias por ellos, por el apoyo que nos brindan también, y te damos a ti toda la gloria, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la alabanza por el Señor y Salvador nuestro Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.